y vamos a continuar con estas charlas relacionadas a nuestra tan mentada grieta que tenemos en nuestra sociedad. Antes de comenzar quisiera mostrarle una publicación realizada por amigos que han tenido en algún momento de su vida han tenido que pasar por circunstancias extremas y referido a ello, estos compañeros han realizado un libro, han llevado al libro cuentos que han escrito en sus momentos más difíciles y están expresados en este libro que se denomina Postdata. Ellos han estado detenidos en campos de concentración y de alguna manera han querido llevar al resto de la sociedad algunas de sus experiencias, no relacionadas a los malos momentos, sino a cuentos que han imaginado en su momento y que luego escribieron y han depositado en este libro. Así que les recomiendo, si pueden leerlo, es muy interesante, muy lindo y nos acerca a la humanidad de cada una de esas personas que en algún momento fueron ignoradas. Y como dijo algún militar, los desaparecidos no están en ningún lado, no existen. Bueno, pues sí, existieron y hoy todavía vivimos las consecuencias y el resto de la vida de los argentinos va a estar teñida por esas consecuencias de tan triste pasar en algún momento. Bueno, más allá de ello, o incluyendo todo ello, estamos viviendo la grieta que nos atraviesa desde, como decimos siempre, desde el comienzo de nuestra nación. Y en algún momento hemos dicho que la sociedad va a tener que, o toma parte, o va a tener que interesarse de ver qué es esto de la grieta, qué implica cada posición de la grieta, o supuestamente qué implica cada posición de la grieta, de manera tal de poder tomar decisiones para poder llevar a nuestro país adelante, donde de alguna manera podamos integrarnos con nuestras diferencias, pero que como resultado de ello el país pueda de alguna manera evolucionar. Si bien dijimos que no puede haber una cohesión total, porque obviamente hay posiciones que son extremas e intermedias, y no todo el mundo piensa lo mismo, pero sí de alguna manera desde cada posición podemos aportar a que nuestra vida como nación sea lo más vivible posible. ¿Sí? De eso se trata. Y yo quería llevarte a esto, Alberto, que la grieta hoy en día se manifiesta de varias maneras, políticamente, económicamente, que es lo que más nos duele, ¿sí? Y decimos que, yo pienso que uno de los mayores inconvenientes de todo esto es la incorporación de todos los habitantes de nuestra nación a un desarrollo social y económico sostenible. Y creo que la grieta se basa en la discusión de cómo es ese desarrollo social y económico, ¿sí? Porque de un lado, de un extremo, podríamos decir, no, debe haber una concentración de riqueza para luego poder derramar esa riqueza hacia estratos inferiores de la sociedad, ¿sí? Que implica una concentración, y por otro lado están los que proponen que obviamente la única distribución de riqueza es de abajo hacia arriba, o sea, cuando todos se incorporan a la generación de valor nacional, obviamente el valor nacional aumenta. O sea, que no haya tanta concentración o que no haya concentración y que pueda haber generación y distribución de riqueza. O sea, sabemos que por economía, por desarrollo económico, la riqueza hay que generarla y luego, de alguna manera, distribuirla, repartirla, administrarla, esa es la palabra, administrarla. Lo que tendríamos que rever como sociedad, el hecho de ajustar y no generar riqueza. Porque cuando ajustamos, no estamos dando justamente nuevos elementos para el desarrollo de la sociedad y nos quedamos, con la sociedad partida en dos o en más pedazos. Entonces, ¿cómo sería, o desde qué punto deberíamos nosotros afrontar una discusión para superar, o mejorar estas dos posiciones que tiene el pueblo argentino? O concentramos riqueza y la mayoría se muere de hambre, o generamos riqueza y cada uno concentrará riqueza de acuerdo a su
porción de generación de ella. ¿Qué te parece? Sí, no, está bien, es decir, creo que el tema es... Claro, así como... No, pero perfecto, es un tema absolutamente concreto y cotidiano. Exacto. Es decir, siempre... Toda construcción política exige de un imaginario que lo justifique. Cuando hablamos de construcción política estamos hablando de todos los aspectos culturales, económicos, de vida en que la gente se ve envuelta. El medioevo necesitó de esa suerte de resignación que el catolicismo ofrecía. El capitalismo, esto no es mío, esto es Max Weber, el capitalismo necesitó esa suerte de predestinación y de señales que Dios nos manda para justificar que yo soy poseedor de riquezas y hay otros que no lo son. Estos dos fenómenos históricos que señalo, lo podríamos continuar con estos tiempos. Es decir, estos son tiempos en donde, como dije en el programa anterior, ya no es posible identificar a la manera del capitalismo decimonónico del que hablaba Carlos Marx, en donde el trabajador, el obrero, era capaz de reconocer que su antagonista estaba ubicado del otro lado de la sociedad, encarnado en la figura de los patrones. Ese enfrentamiento entre el trabajo y el capital, de quien Marx, y al cual Marx analizó con profundidad, inteligencia y precisión, se ha modificado. Han ocurrido fenómenos que se remontan al momento en que ocurren dos guerras mundiales, 14-18 y 39-45-44, en donde se modifica el mundo se divide luego de la Segunda Guerra Mundial en dos grandes bloques, el bloque de la OTAN con Estados Unidos y sus aliados, y el bloque del Pacto de Varsovia con la Unión Soviética y sus aliados. Esta división del mundo, que yo por razones etarias he vivido, es decir, yo he vivido la Guerra Fría, por supuesto desde nuestro país, pero yo soy médico y en el terreno médico puedo decir que lo he vivido en carne propia, encontrar patologías que estaban publicadas en el mundo occidental y que sorprendentemente en el mundo occidental ignoraban que del otro lado de la cortina también había casos referidos, y yo me he sorprendido encontrando, bueno, hay autores del otro lado de la cortina que también hablan del tema. Esto que lo he vivido así, se ha mostrado como que en algún momento llevó al mundo a plantearse, de la misma manera que San Agustín, se cuestionaba el mal en un mundo creado por un ser perfecto, ¿por qué había mal si Dios era un ser perfecto? De la misma manera, llegamos a un desarrollo científico-tecnológico en el siglo XX que hace que los pensadores, que los artistas, que los filósofos lleguen a plantearse cómo es posible que, alcanzado tal nivel de desarrollo científico-tecnológico, donde aparentemente la razón primaba, cómo era posible que llegáramos a estos niveles de crueldad,
mostrada en los asesinatos de la Segunda Guerra Mundial. Esto da lugar a una suerte de reformulación del valor de la razón, y se llega a plantear la idea de que la razón no había fracasado, que en realidad los crímenes de la Segunda Guerra Mundial no eran la mostración del fracaso de la razón, sino la mostración de su éxito. Esto da lugar a que haya pensadores como Heidegger, o que haya pensadores como Adorno y digamos, que escribieran acerca de esto, planteando una suerte de cuestionamiento a lo que el pensamiento científico tecnológico había alcanzado como máxima expresión. Esto va avanzando y entonces cambia el mundo, y ya la ciencia como tal no pasa a ser, o mejor dicho, deja de ser para el imaginario social el non plus ultra de los conocimientos a los que el hombre podía aspirar. Esto lleva a un cuestionamiento de los conocimientos científicos, aparece un movimiento que se engloba, un movimiento que nunca tuvo unidad filosófica ni doctrinario, pero que ha sido englobado bajo la denominación de posmodernismo. Este posmodernismo, fuerte crítico de los grandes relatos de Occidente, llámese cristianismo, capitalismo, marxismo, etc., todos estos cuestionamientos desembocan en todo un cambio en lo que hace al orden del capitalismo como estructura económica. Comienzan a desarrollarse las grandes multinacionales, que llegan a ser más poderosas que las naciones, y así nos encontramos con que ya no existe la antinomia patrón-trabajador, ya el obrero no conoce quién es su patrón, y comienza todo un desarrollo de una suerte de ocupación de la subjetividad humana. Y nuestro país es un muy buen exponente, nuestro país y distintos países del mundo, particularmente de América Latina, porque América Latina desde los 80 para acá ha tenido instalado en sus gobiernos movimientos nacionales, populares, populistas en la terminología de Laclau, pero que claramente establecieron una suerte de rebote al poder de esas multinacionales, al poder de los poderosos. Este enfrentamiento frente a los poderosos se da en el marco de fuertes movimientos estatistas, es decir, movimientos políticos con base en los estados que enfrentaban claramente a los poderosos económicos, poderosos políticos, etc. Pero nuestro país pasó, y el libro que vos presentabas al principio del programa es la mostración de que no han triunfado. Durante esos años hemos pasado años de plomo en nuestro país, desgraciados años de plomo, de cuyo resultado, como un exponente, como una respuesta a esos años de plomo, está ese libro que vos acabás de presentar al principio del programa. El hecho es que ya no se trata de dominar a sangre y fuego, sino de que se trata ahora de ocupar la subjetividad de la gente. Ya no hace falta que mi patrón me oprima, sino que yo paso a ser mi propio patrón. Es decir, ¿qué otra cosa significa esto tan frecuentemente ensalzado como el emprendedorismo?
¿Qué otra cosa significa eso de apelar a las respuestas creativas, entre comillas, por parte de los ciudadanos de un país frente a las dificultades, esas incertidumbres de las que hablaba un ministro de este gobierno, incertidumbres que seguramente nunca ha vivido, porque no es lo mismo tener la incertidumbre de aquel que tiene comida en su casa, abrigo y está protegido, que la incertidumbre de aquel que se queda sin trabajo, tiene hijos y no tiene cómo llevarles el pan a su mesa. De modo que a veces a mí me irrita y me hace perder tal vez capacidad de análisis, escuchar la torpeza de algunos individuos que adhieren a movimientos que no son nada más que la expresión de una forma tardía del capitalismo, en donde de lo que se trata es de colonizar la subjetividad de los individuos, hacerlos responsables y peor aún, hacerlos culpables de determinadas situaciones económicas como puede ser la pobreza. Es decir, si además de pobre yo soy culpable, es muy posible que sea fácilmente dominado. Esto a mí me parece que es un momento histórico particularmente atractivo, particularmente desafiante, creo que nos obliga a repensar la realidad del capitalismo tal como se presenta en nuestros días y las respuestas creativas que los movimientos nacionales y populares puedan darle a estas circunstancias históricas que hoy nos toca vivir. Bueno, muy bien, Alberto. Lamento si me he entendido demasiado. No, en absoluto, siempre tus opiniones son sumamente válidas para nosotros y creo que para todos que siguen este programa. Te invito entonces, Alberto, a que no dejemos este tema cerrado aquí, sino que ampliemos en un futuro programa, rápidamente podamos ampliar estos conceptos, porque hay algo que vos dijiste que relacionaste, obviamente, digamos, se entendió en tu exposición, que capitalismo, poder, comunicación, tecnología, está todo muy relacionado. ¿Sí? Y el manejo de la subjetividad que tenemos hoy en día de nuestro pueblo y de todo el mundo es muy complicado, pero a la vez da muchos frutos por lo visto, ¿sí? A quienes tienen la capacidad de manejar a la sociedad a través de esos métodos. Entonces quisiera que en un próximo programa nos adentremos más en esto para ver si logramos tener alguna solución en todos estos problemas que se nos plantean y, bueno, como digo siempre, poder salir con nuestro pueblo hacia adelante y que haya una distribución, una generación y distribución de riqueza como todo ser humano se lo merece. Amigos, nos encontraremos nuevamente en un próximo programa. Les agradezco y ya nos veremos. Adiós. Gracias. Gracias.